Guatemala. Prepárate para un encuentro sobrenatural con el apóstol Guillermo Maldonado. En el nombre de Jesús, ato todo espíritu de enfermedad. Sábado 19 de marzo, en el Estadio Cementos Progreso. La gran jornada médico-social a partir de las 8 de la mañana. Y el gran cierre con la Cruzada de Milagros, Prodigios y Maravillas a partir de las 5 de la tarde. Este es un evento con el apoyo de Ministerio Internacional Dios es Bueno y Ministerio Internacional El Rey Jesús de Miami. Para más información, comunícate al 24740792. Bendiciones a todos, soy el apóstol Juan Carlos Eguizábal del Ministerio Internacional Dios es Bueno. En este programa de Tiempos Sobrenaturales, yo sé que Dios hablará a su vida y traerá mucha información de la venida del apóstol Guillermo Maldonado, mi padre espiritual, en el mes de marzo 17, 18 y 19. Así que, por favor, acomódese, llame a los amigos, llame al que tenga que llamar, métale un WhatsApp ahí para que se sintonicen este programa y estén pendientes de la palabra que hoy Dios ha puesto en mi corazón para su vida y también la información del Encuentro Sobrenatural Guatemala en marzo de este año 2016. Qué bueno que continúa habiendo tiempos sobrenaturales. Yo quisiera que por un momento usted se sentara o ahí en sus actividades ponga atención y entre a esta revelación que Dios trae para su vida en este día. En Filipenses capítulo 3, versículo número 10, el apóstol Pablo trae una revelación que dice de la siguiente manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Esta palabra conocerle, lo que el apóstol Pablo nos está invitando por revelación y porque él mismo lo vivió, fue a tener un encuentro, una experiencia con Jesucristo. Y luego habla del poder de la resurrección. Quiero tomarme unos minutos para poderle hoy introducir un tema, enseñarle un tema acerca de la necesidad que cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos tener en diferentes encuentros o experiencias con Dios, para no quedarnos solamente con una letra que es muerta, porque lo que trae el poder es el Espíritu Santo que aviva esta palabra por medio de una experiencia. Cuando dice el apóstol Pablo conocerle, lo que está hablando él es aquel encuentro que él tuvo al inicio de su vida con Cristo, cuando él cae a tierra, dice la palabra, y tiene ese encuentro con Jesús, y le dice él al apóstol Pablo: ¿quién eres tú, Señor? Ese encuentro marca su vida de perseguir a la iglesia, de andar detrás de cristianos para matarles a una vida nueva en Cristo Jesús. Si nosotros lo traemos en este momento a su vida, a mi vida, es la primera experiencia o el primer encuentro que tuvimos con la cruz. Cuando usted vino a Jesús, la cruz se le manifestó a usted para traer un encuentro de salvación. Pero lo interesante en este tiempo es que mucha gente se queda en ese primer encuentro
Y cuando usted mira la Biblia, se da cuenta que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios, no solo tuvo un encuentro de salvación, sino que si tiene un propósito grande en Dios, conforme a su propósito, así los encuentros se van manifestando cada vez mayores por el propósito mayor que tienen. El apóstol Pablo, luego en este Efesios capítulo 3 versículo 10 habla acerca de conocerle y el poder de su resurrección. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en la palabra es que hay un encuentro de salvación, pero luego tienen que haber encuentros que nos empoderan en el poder de la resurrección para hacer cosas que antes no hacíamos. Yo siento en mi espíritu que hay gente acá que me está viendo y que está comentando esta palabra, y es que se quedaron con el primer encuentro, con la primera experiencia. Cuando llegaste a la iglesia, levantaste tu mano y dijiste: yo recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ese fue tu primer encuentro, tu primera experiencia. Algo pasó en ti, empezaste a llorar, algo empezó a desquebrajarse por dentro, pero al mismo tiempo el Espíritu de Dios empezó a ordenar tu vida y trajo, es lo que la gente dice, ese primer amor. Pero necesitas, y yo lo he experimentado, más encuentros en tu vida, que te capacitan y te catapultan al propósito grande que Dios tiene para tu vida. Lo que yo estoy tratando de decirte hoy es que cuando usted entra a la presencia de Dios, en adoración, en alabanza, en ayuno, en clamor, usted lo que debe de buscar es una experiencia, un encuentro que lo llena, que lo capacita y lo impulsa para hacer la obra que Dios lo ha mandado a hacer. Yo tengo un ejemplo de esto. Cuando usted mira en el Salmo 73, usted mira a un hombre de Dios, el ministro de la alabanza del tabernáculo de David. David empieza a ser rey y luego deja David su puesto, toma David su puesto de rey y deja el lugar al ministro de la alabanza que le continúa, que es Asaf. Pero cuando usted lee el Salmo 73, se da cuenta que Asaf llega a un momento de amargura a causa de la gente, del prosperar de la gente, como mucha gente lo tiene ahora. Quiero que usted reciba esto en su corazón. Cuando alguien prospera en Dios, siempre trae envidia hacia la misma persona. Cuando la gente prospera por cualquier cosa del mundo, nadie dice nada, nadie comenta nada, pero cuando usted prospera en Dios, siempre la gente va a comentar y decir algo. Y Asaf tenía un problema, que aún siendo ministro de alabanza, ministrando el corazón de Dios, en el templo de Dios, él miraba el prosperar del impío y se amargó su corazón. Tuvo la necesidad Asaf de tener un encuentro con su presencia. Y si usted va conmigo al Salmo 73, versículo número 21, dice mi Biblia: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Asaf tuvo que tener un encuentro, un segundo encuentro. Quiero que usted reciba esto en su corazón. Hay gente que está ministrando el corazón de Dios, hay gente que está alabando a Dios, hay gente que está sirviendo a la iglesia, hay gente que dejó ese primer encuentro de su salvación, y es como la gente religiosa dice: perdió su primer amor. Por eso usted necesita continuos y constantes y permanentes encuentros, experiencias con Dios, para que ese fuego, esa pasión, que en este tiempo la gente le llama de otra manera y dice que somos nosotros demasiados fanáticos, que somos fanáticos, que es un fanatismo, pero lo que pasa es que nosotros vamos de encuentro en encuentro, queremos más de Dios. Y escúcheme bien, reciba esto: Dios es el único que cuando nos llena, deja algo en nuestro corazón que queremos más. Él es el único que cuando te llena, te satisface, bendice y pone paz en tu corazón. Él es el único que cuando recibes quieres más. Y eso se trata en los encuentros sobrenaturales. Prepárese, porque ahorita en el mes de marzo viene un encuentro sobrenatural aquí en Guatemala con nuestro padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Y del siguiente segmento es lo que le voy a hablar. Le voy a hablar de unos testimonios en algunos países donde estuve sirviendo con él, y la información que usted necesita saber para ir con nosotros al encuentro sobrenatural en este mes de marzo en Guatemala.
Un encuentro sobrenatural llega a Guatemala con el apóstol Guillermo Maldonado. El jueves 17 de marzo, la cena de gala para empresarios en el Hotel Camino Real, costo 300 quetzales. El viernes 18, el congreso para pastores y líderes en general en el Parque de la Industria. El precio 400 y 300 quetzales. El sábado 19 en el Estadio Cementos Progreso, la gran cruzada de milagros, prodigios y maravillas. Desde las 5 de la tarde, entrada gratuita. Para más información, comunícate al 24740792 y en todoticket.com. Qué bueno que continúa con nuestro programa Tiempos Sobrenaturales. En el segmento anterior estuve compartiendo un tema que he estado enseñando en la iglesia y quería dejárselo en su corazón, que vayamos de un encuentro a otro encuentro. Y algo que quiero reforzar es que en este tiempo que estamos viviendo en nuestra nación, ya no podemos vivir más solo por principios. Tenemos que ir más que los principios, de encuentros con Dios, y cada encuentro con Dios te catapulta a un nivel o hace que rompas todo límite y te lleve al propósito o al proceso de tu propósito para alcanzar la visión de tu vida. Yo quiero compartirte que en este mes de marzo, 17, 18 y 19 de marzo de este año 2016, mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, vendrá a compartir el encuentro sobrenatural Guatemala. Y la información te la voy a dar más adelante. Hace 2 semanas regresé de Venezuela, donde fue el encuentro sobrenatural en Caracas, Venezuela. Y quiero que mires un testimonio de un niño que se llama Ángelo. Dios me dio la oportunidad de estar en la tarima con papá y poder recibir este testimonio y ver sobrenaturalmente el milagro de un niño que de 8 años, desde su nacimiento hasta esa edad, había tenido un problema, una enfermedad congénita que se llamaba pie equino. ¿Qué es el pie equino? Es que los tendones de sus piernas no se desarrollaron y entonces quedaron como comprimidos. Eso significa que el niño, desde que nació hasta los 8 años, caminaba de puntillas, y la mamá explica que muchas veces él se caía de cara a causa de esta enfermedad, pero mientras que estaba en las sillas, algo frío, algo sobrenatural sintió en sus piernas y dice que se levantó y empezó a caminar normalmente, lo que no había hecho desde su nacimiento, en un encuentro sobrenatural. Por eso tú no puedes faltar al encuentro sobrenatural en Guatemala, porque yo te declaro que bajo la impartición primero de nuestro buen Dios, de nuestro Padre Celestial, aquel que es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, que Dios sigue sanando, sigue liberando, sigue perdonando, en ese encuentro, tanto en el congreso del día viernes 18, como en la campaña del día 19, sábado 19 en el Estadio La Pedrera, tú puedes recibir tu milagro. Será un encuentro sobrenatural de prodigios, milagros y maravillas. Quiero que mires este testimonio que pasó hace unas semanas atrás en Caracas, Venezuela. Ángelo, de 8 años. Y su hijo Ángelo tiene 8 años y durante los 8 años había sufrido de pie equino. No podía asentar. Equino, o sea, no podía asentar. No, para beneficio del pueblo que le explique. Eso es una enfermedad congénita que no puede, los tendones no se desarrollaron y no podía asentar el talón. Entonces él caminaba siempre de puntillas. Hoy, a causa de eso, tiene llagas, porque caminaba siempre así, apóstol. Hoy sintió el poder de Dios y de repente asentó el pie y empezó a caminar sobrenaturalmente. Venezuela tiene que gozarte más con los testimonios. Mami, cuéntame cómo era tu vida, la historia. Él lo querían operar el año pasado y este año me dijeron. ¿Qué edad tiene tu hijo? 8 años. ¿De él dónde nació vienes? de aquí de Caracas. Y entonces él siempre lo regañaba: Ángelo camina bien, Ángelo camina bien. Lo mandaron a una rehabilitación y las rehabilitaciones son dolorosas. Hasta que él me dijo: ay no mamá, no voy a ir. Después le dije: no, vente. Cuando usted dio la palabra de que niños iban a ser sanados, de que tendones se iban a estirar y todo eso, él me dijo que sentía algo que le quemaba. Que le quemaba, y dice que le duele porque nunca había estado así derecho. Usted le dice que nunca habías estado así, hijo. No podía estar ¿Qué derecho. sentiste allá en tu asiento? Que me quemaba mucho y que me dolía. ¿Y qué puedes hacer hoy? Caminar bien. Camina, hijo. ¿Quién lo hizo, hijo? Dios. Sí, Dios.
Levanta tu mano, Padre, muchas gracias. Jesús. Toca, Jesús. Este poderoso testimonio yo sé que ha impactado tu vida. Y usted pudo ver la expresión de la mamá, el agradecimiento de la mamá, pero sobre todo el asombro del muchacho. Yo creo que usted cree esto. Un niño, un muchacho de esta edad no va a mentir, porque algunos escépticos pueden decir, no, eso no es verdad, pero la verdad es que yo estuve presente. Yo tuve la bendición de recibir el testimonio. Tuvimos varios filtros aún los médicos lo revisaron, y fue un milagro poderoso y sobrenatural que Dios permitió allá en Venezuela. Ahora, ¿cuál es el factor o qué se necesita para recibir un milagro como ese? Primero, reconocer que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios. Y mi Biblia dice, y su Biblia dice, que al que cree, todas las cosas le son posibles. ¿Eso qué significa? Que el primer ingrediente para recibir un milagro es que usted tenga fe. Ahora, incluso en la Biblia hay circunstancias y hay testimonios bíblicos donde dice que el que recibió el milagro no necesitó fe, sino aquellos que lo llevaron. Prueba de eso es aquel paralítico que fue llevado por 4 y abrieron un boquete en la casa y lo descendieron delante del Señor Jesús, y Jesús vio la fe de los 4, no del paralítico. Así que lo que usted necesita es llegar a su presencia. Lo que usted necesita es tener un encuentro con Él. Necesita la experiencia de estar en su presencia, y de eso se trata lo que nuestro Padre Espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, viene a desarrollar, viene a enseñar, a validar, a afirmar y a enseñar este día viernes 18 de marzo y sábado 19 de marzo. El día viernes estaremos en el Parque de la Industria a partir de las 8 de la mañana. Las puertas se abrirán desde las 7 de la mañana. Ahí está el parqueo totalmente disponible para usted. El costo de la entrada es 400 quetzales y 300 quetzales en un área un poco más retirado de la tarima. Pero le puedo asegurar algo: usted va a recibir la impartición en cualquier lugar donde usted se encuentre. Eso es el día viernes 18 de marzo, el Congreso para líderes, pastores, evangelistas, todo hombre y mujer, niño o niña, joven o señorita, que tenga, que haya sido llamado que por su iglesia, en una casa de paz, en una célula, que haya sido impartido y enviado para ministrar el corazón de Dios y a la gente. Usted no se puede perder este congreso donde nuestro Padre Espiritual, el apóstol Maldonado, va a ir edificando para enviarnos empoderados para cumplir la gran comisión, no solo de predicar, sino también, luego la resurrección dijo, vayan y prediquen este evangelio y echen fuera demonios, sanen a los enfermos. Y esas 5 cosas que dejaron establecidas en Marcos 16 es lo que va a pasar con usted después de este congreso del día viernes 18 de marzo a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todo el día ahí, no se preocupe, hay parqueo, hay comida, todo está, hay un equipo que está trabajando fuertemente la logística. Pero el día sábado, a partir de las 5 de la tarde, desde temprano se abrirán las puertas del estadio La Pedrera, y a las 5 de la tarde comenzará un concierto de New Wine, la banda que usted ha estado escuchando de la iglesia Ministerio Internacional El Rey Jesús, la banda que ministra con el apóstol Guillermo Maldonado, que ha ido a las naciones del mundo para predicar y para evangelizar aún por medio de la música. Y después de este concierto, que empieza a las 5 de la tarde, comenzará la predicación, la enseñanza, la administración para que usted reciba su milagro. Así que yo quiero invitarlo a que este 18 y 19 de marzo usted quite de su agenda todo tiempo y que vaya, pida permiso. Mire, yo he estado en las naciones del mundo con mi padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado, y he escuchado testimonios aún de niños que han lavado carros, que han vendido papel, que han hecho un montón de cosas para poder viajar. México fue un ejemplo de eso. Pero ¿qué se necesita para activarse en este encuentro? Tener hambre. Guatemala necesitamos tener hambre por Dios. Y yo sé que hay muchos eventos alrededor, o que han venido antes o que van a pasar después, pero este encuentro que te catapulta a una experiencia nueva para poder desarrollar tu ministerio, tú no te lo puedes perder. Así que viernes 18 de marzo en el Parque de la Industria, 400 y 300 quetzales. Apúrate, porque las entradas están yendo demasiado rápido. A partir de las 8 de la mañana en el Parque de la Industria. Y el día sábado, a partir de las 5 de la tarde, en el estadio La Pedrera, inicia el concierto New Wine y luego la predicación, la ministración de nuestro Padre Espiritual, de mi Padre Espiritual, el apóstol
Guillermo Maldonado. Y yo sé que lo que pasó en Venezuela también va a pasar en Guatemala. Lo que pasó en México va a pasar en Guatemala. Lo que pasó en Pakistán va a pasar en Guatemala. Lo que pasó en Colombia, lo que pasó en las diferentes naciones del mundo, Guatemala está listo también para esta dispensación y para esta temporada. ¿Tú estás listo para recibir un milagro? Te esperamos. Estos días son sobrenaturales, así que prepara tu corazón y deja todo lo que tengas que hacer y prepárate para tener un encuentro sobrenatural con su presencia. Continuamos con más de este programa. Viene más información, más videos. Viene este video de New Wine. Gózatelo y luego terminaremos la enseñanza y hay un llamado especial para ti. ¿Por qué no haces esto conmigo? Vamos a dar una vueltecita, ¿quieres? Así, ven. Vuelta. No, pero algunos no lo vieron. Otra vez vueltecita, ¿listo? Hey. ¿Cuándo pueden levantar la mano arriba? Levanta la mano arriba. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, que se escuche, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cuántos pueden gritar? ¡Eso es! ¿Cómo es? Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Que se escuche, vamos. Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Que se escuche, vamos. Yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Ay, yo me gozaré y me alegraré en la congregación de los santos. Tiene esa mano arriba haciendo así de la boca. Eso es. ¿Dónde están los que aman a Jesús? Eso es. ¿Cómo? Siempre continuando hablando de este tópico de tener un encuentro, una experiencia con Dios, yo quisiera que usted pudiera verlo, la cita bíblica que aparece en su pantalla, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo número 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo que está hablando es aquí de aquella mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob y que había tenido 6 maridos y el que tenía no era. Y si usted mira la conversación, mira el contexto de lo que está pasando, es una mujer que tenía una religión, una mujer que tal vez había tenido un encuentro, el primer encuentro de salvación, pero esta mujer había perdido los demás encuentros. Pero en ese pozo de Jacob, donde tuvo esa experiencia, ese encuentro, esa vivencia con Jesucristo, le cambia la vida por siempre y para siempre. Empieza con una plática teológica aún de la alabanza, pero Jesús la lleva al encuentro, la lleva a la experiencia, la confronta y le dice: el que tienes no es. Y eso le hace a ella abrir su corazón. Y es que muchas veces nosotros no queremos tener encuentros o experiencias con Dios, porque cada vez que eso sucede, Dios nos lleva a la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y por eso mucha gente quiere vivir. Mire, si usted le saca al lugar donde está la experiencia con Dios, lo que usted vive es una religión. Pero Jesús no vino a traer una religión. Él vino a traer la revelación del Padre por medio de una relación, de un encuentro día tras día, por medio de su presencia
y del poder del Espíritu Santo. Así que yo creo que usted está listo para tener un encuentro sobrenatural. Usted está listo para tener una experiencia hoy mismo ahí en su casa, donde usted se encuentra, no solo de salvación, sino de sanidad, de liberación, de bendición, de prosperidad. Dios quiere manifestarse en su plenitud por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que usted tenga ese encuentro diario, ese encuentro que lo desata, que lo libera, que lo prospera, que lo bendice. Cada hombre de la Biblia, cada mujer de la Biblia que tuvo un encuentro personal con su presencia, no solo el de salvación, sino encuentros cada vez que había una necesidad o un propósito, esas personas, sus vidas fueron cambiadas y transformadas. Yo quiero decirle a usted, ahí donde usted se encuentra, tal vez usted nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, y tal vez nadie lo ha llevado al encuentro de la cruz. Yo quiero decirle que Jesús le ama, que Dios dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo tengo una asignación en este programa. Número uno, que haya gente que tuvo tal vez el primer encuentro en la cruz, pero ha dejado de tener encuentros con su presencia, se ha ido a la letra muerta, está frustrado, está amargado, sigue con enfermedad. Usted tiene la palabra donde dice que Jesús le sana, que Jesús le liberta, que Jesús le prospera, pero no lo está viviendo. Lo que usted necesita es tener un encuentro personal con ese Dios que es todo. Yo quiero invitarlo a usted, ahí donde usted está, que usted reciba hoy en el nombre de Jesús una impartición y una activación para que en este instante o en el transcurso de este día o hoy por la noche usted pueda ser visitado por ese encuentro y que usted esté hambriento, sediento de poder tener ese encuentro personal con su presencia. Número dos, tengo la asignación de que hay gente que me está viendo, que tal vez nos ha seguido por meses, por años y nunca ha tomado su decisión para tener ese encuentro personal con Jesucristo. El primer encuentro que tenemos es en la cruz, donde Él perdona y redime nuestros pecados por la sangre que Él derramó para perdonarnos, liberarnos y llevarnos a un encuentro sobrenatural con su presencia. Si usted en esta tarde, en este momento, quiere recibir y tener este encuentro personal con Jesucristo, yo quiero invitarlo que ahí donde usted está, haga esta oración juntamente conmigo y yo le aseguro que este encuentro hará que algo suceda. Lo primero que va a pasar es que tendrá paz. Porque sé que hay gente que me está viendo que lo único que anhela es tener paz. Tal vez tiene todos los recursos o tal vez no tiene ningún recurso, pero lo que usted anhela en su corazón es tener paz en su casa, paz en su vida, paz en la familia, paz en el negocio, paz en el trabajo. Lo primero que se manifiesta después de un encuentro personal con Él es paz. Y si usted quiere tener esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, repita conmigo esta oración. Diga conmigo fuertemente ahí donde usted está: Señor Jesús, en este momento yo te recibo en mi corazón y voluntariamente reconozco que soy un pecador. Te entrego mi corazón, te confieso con mi boca y declaro que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y a partir de ahora yo soy salvo, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Amén y amén. Si usted hizo esta oración que lo traslada de las tinieblas a su luz admirable, es que usted tuvo un encuentro personal con Jesucristo en la cruz. Mire este número de teléfono, llámenos o escríbanos a la dirección que está apareciendo y en este momento yo le aseguro que hay alguien que le va a atender. Quiero terminar este programa invitándola a que mire este último testimonio. Quiero terminar este programa con este último testimonio. Es una mujer allá en Caracas, Venezuela, que Dios también me permitió la bendición de atenderlo con nuestro padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Ni siquiera fue en la oración. Ya el apóstol estaba terminando el evento, terminando el momento, se estaba despidiendo, pero detrás, hasta de último en las sillas, aparece una persona, una mujer delgada que usted está a punto de ver, y todo el mundo empieza a aplaudir y empieza a celebrar y empieza a gritar, y todos nos preguntábamos qué había pasado. Dios me dio el privilegio de atender a la mujer, y usted va a escuchar el testimonio de esta mujer que durante 12 años estuvo en una silla de ruedas paralítica, con su rostro hacia la izquierda. Prueba de eso es que usted va a ver el testimonio que en esta parte ya no tenía cabello. El poder de Dios descendió sobre ella. Dice que sintió un fuego, se levantó, empezó a caminar y salió corriendo
para la tarima. Y yo creo que Guatemala está lista para este milagro. Así que yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Lo esperamos el día viernes 18 en el Parque de la Industria a partir de las 8 de la mañana, 300 y 400 quetzales. Y el día sábado 19 de marzo en el estadio La Pedrera, totalmente gratuito. Pastor, evangelista, maestro, lleve buses, lleve a su iglesia, que tengan un encuentro sobrenatural que los catapulte para que esa frustración de no avanzar, ese momento difícil de no tener, yo le aseguro en el nombre de Jesús que cuando usted tenga ese encuentro y usted reciba esa impartición y esa activación, Guatemala a través de su vida y su ministerio cambiará. Así que lo dejo con este testimonio. Recuérdese que le amamos, lo esperamos aquí en Dios es Bueno, 23 Avenida 0-56 de la zona número 11. Nuestros servicios miércoles a las 7 de la noche, viernes a las 7 de la noche, jóvenes, y domingos 8 y 11 de la mañana. Lo bendigo en el nombre de Jesús y esperamos verlo aquí en su casa. Dios es bueno. ¿Cuántos años en silla de ruedas? 12 años. ¿Por qué, hija? Por una mala praxis médica, apóstol. Una mala práctica médica. Sí, apóstol. ¿Cómo quedó, hija? Desde 1993 yo venía convulsionando. Hasta el 2013 que dejé de convulsionar. Pero estaba atada a esa silla de ruedas. Y ahora yo puedo caminar, apóstol. Puedo correr, apóstol. Venezuela, tienes que darle gracias, tienes que gritar. Llora con los que lloran. Grita con los que gritan. A todos aquellos que sembraron, a todos aquellos que sembraron en esta cruzada, esos son los resultados. Ahí fue tu siembra. Aleluya, levántala. No sugieres acá. No sabía lo que era correr. Yo duré 8 años que yo no hablaba y ahora yo hablo para la honra y gloria de mi Señor. No podías hablar tampoco. Duré 8 años, yo estaba postrada en una cama y fue por el enlace que yo llegué a los pies de Cristo, de postrada en una cama, y ahí empecé a seguirlo. Y después el año pasado yo estuve en Barquisimeto y allí, Señor, yo tenía 10 diagnósticos y me habían desahuciado, Dios santo. ¿Te habían desahuciado? Sí. ¿Qué te dijeron? En 5 oportunidades el Señor me rescató de la muerte. ¿Y por qué? ¿Qué te dijo el médico? Te desahuciaron. Te dejaron paralítica. No hablabas. No había nada que hacer por mí, apóstol. ¿Y cómo estabas, hija? Estaba postrada en una cama. ¿Tú cómo estabas? Y ahorita cuando llegué aquí, todos son testigos que yo tenía mi cabeza para allá, que tenía unos movimientos horribles que no me dejaban en paz. 2 años. 2 años, para correr. ¡Corre! ¡Déjala correr! ¡Corre! Déjala. Suéltala. Corre, hija. Corre. Puedo caminar ahora para Dios la honra y la gloria. Puedo correr. Dale. No solamente eso. Puedo comer. Dios santo, era una tortura comer. Con esos movimientos que me tenían atormentada. A mí, a mi familia. Pero nunca dejé de predicar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dios mío. Llega a Guatemala un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios que transformará tu vida. Cruzada de milagros sobrenaturales para todos los creyentes con el apóstol Guillermo Maldonado. Sábado 19 de marzo en el estadio Cementos Progreso. Guatemala, juntos vamos a creer por una bendición maravillosa. Bendiciones. Este evento es gratis. No te lo pierdas.